al 15. Es decir, Apocalipsis 20, verso 11 al 15. Si usted tiene su Biblia, por favor, tenga la bondad de abrir la Biblia en Apocalipsis 20 y vamos a estar leyendo exclusivamente el verso 11, por lo que no pasaremos de ahí hoy. Estaremos todavía en el verso 11 y luego pues con la ayuda del Espíritu Santo cubriremos del verso 12 al 15. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Santísimo Espíritu, a quien derramaste en nuestros corazones para que nos enseñe la verdad, nos guíe a toda verdad. Ilumina, oh Señor Espíritu Santo, nuestro entendimiento y también prepara nuestros corazones para que atesoremos tu palabra. Y no solamente la atesoremos, sino que también la vivamos, que tu palabra rija nuestras vidas y que nosotros llevemos mucho fruto y que el fruto que llevemos permanezca, se multiplique y así Dios Padre sea glorificado y el mundo pueda ver que Jesús es real y verdadero y que nosotros somos sus discípulos y discípulas. Por Jesucristo el Señor te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Yo no sé usted, pero yo siento como un poquito de calor, pero a lo mejor soy solamente yo, pero yo creo que está un poquito calientito ahora, ¿verdad? Aunque es mejor calor que frío para mí. Bueno, sí, por favor, prendamos el aire ahí que refresque un poco, o está muy frío para ustedes, como ustedes quieran. Yo me acomodo a lo que sea, menos al pecado, en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas y amigos y también hermanos que por la gracia de Dios comparten con nosotros la palabra y nunca somos capaces de expresar en palabras cuánto agradecemos el tiempo que usted pues nos dispensa en compartir con nosotros, y nos sentimos aún más comprometidos de prepararnos para poder llevar la palabra de Dios no adulterada, para poder compartir la verdad y para que unos sean alcanzados para salvación por medio de la fe en Jesucristo y otros que ya son cristianos sean edificados en el conocimiento de la verdad. Y quiero aclarar esto porque hoy volvemos al verso 11. Este pasaje del verso 11 al 15 en Apocalipsis capítulo 20, dije la primera vez que abrimos las escrituras aquí, que este es probablemente el pasaje de la escritura más triste, el más sombrío, el más negro de todos los pasajes de la escritura. ¿Por qué? Porque describe el escenario del juicio final, el escenario de esa corte terrible, a cuya presencia, ese trono, el gran trono blanco, serán arrastradas todas las personas que mueran en sus pecados, es decir, todas las personas que mueren en sus pecados fuera de Cristo. Todo el que muere sin Cristo será arrastrado un día, y ese día sabemos cuándo va a ser. No sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo por la iglesia, pero sí sabemos cuándo va a ser ese juicio. Ese juicio va a tomar lugar, ese juicio va a comenzar inmediatamente al final del milenio. Al final del milenio. No sabemos cuándo viene el Señor Jesús por la iglesia, pero supongamos que venga hoy mismo. Y qué bueno que viniera el Señor en este instante, sonar esa trompeta gloriosa y nos fuéramos con Él. Supongamos que viene Jesús hoy por nosotros. Al instante que la iglesia sea arrebatada, comienza la gran tribulación, 7 años. Y después de esos 7 años, 1000 años del reino milenial del Señor Jesucristo. Y al final viene este juicio. De manera que si el Señor viniera hoy por la iglesia, faltarían 1007 años para el juicio del gran trono blanco. El problema está que el que comparezca ante ese juicio final, no habrá ya misericordia, no habrá gracia, no habrá clemencia, no habrá apelación alguna, porque es la última y gran corte celestial. Y allí, de ese juicio final, de ese gran trono blanco que ya
ya vimos, y vi un gran trono blanco. Este texto 11 lo hemos dividido en tres frases diferentes o en tres partes. Ya tocamos la primera, que es y vi un gran trono blanco. La segunda es y al que estaba sentado en él. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, nos proponemos ver la última parte del verso que dice de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Nosotros pudiéramos corretear a través de esto y decir, bueno, pues no se encontró ningún lugar para ellos, el cielo y la tierra viejos pasaron y el Señor va a hacer nuevos. Pero vamos a examinar esa parte porque es importante que la examinemos y que conozcamos estas cosas. Pero volviendo a la urgencia del mensaje, volviendo a la seriedad de esta parte de las Escrituras, nuestro anhelo es que el que no conoce al Señor Jesucristo, hoy conozca al Señor Jesucristo. El que nunca ha confesado a Jesús, hoy confiese a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Porque yo quiero que usted sepa que Jesucristo vino precisamente para que usted no tenga que ir un día al gran juicio final. Jesús vino para que usted no tenga que ir a ese juicio final, porque allí irá solamente aquellas personas que ya están condenadas. Y van a un juicio porque Dios hará un juicio justo en el cual cada persona recibirá su sentencia de acuerdo al conocimiento eterno de Dios y completo y perfecto de Dios que tiene de cada uno de las personas. Pero el problema es que el que comparezca ante ese juicio ya está condenado y será enviado a tormentos eternos por el resto de la eternidad. Entonces no hay remedio, el remedio está aquí y ahora. El remedio está de aceptar la gracia salvadora de Dios, que es por medio de la fe exclusiva en el Señor Jesús, para que usted un día no tenga que ir ante ese juicio. Entonces, vemos que estas últimas palabras del verso 11 dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Note que esa se refiere a la completa destrucción y erradicación o desaparición de la creación. Eso no quiere decir, esa palabra no quiere decir que la tierra y el cielo o el universo, porque no estamos hablando solamente del planeta Tierra, ni de lo que llamamos cielo cuando miramos hacia arriba, que no es. Hay tres cielos. Este es el primer cielo, la atmósfera terrestre. El segundo es el espacio interplanetario. Y para eso en esta galaxia, porque dicen que hay millones de galaxias, y esta es tan grande, tan extensa que, bueno, especulan los físicos, los matemáticos, los astrónomos, que es tan extensa que estamos hablando de las palabras que ellos emplean, los números que ellos manipulan en estas calculaciones. A nosotros se nos hace la mente como la de Chespirito, cuando en un número 8, porque no sabemos ni lo que están hablando, pero se está hablando de 880 y pico cuadrillions de millones, de millones y millones y millones de años luz. Y cuando usted ha recorrido toda esa distancia, que es imposible imaginársela o concebirla, todavía está en esta galaxia y hay millones de ellas. ¿Por qué comparto esto con ustedes? No es ni para información ni para impresionar a nadie. Es para que usted vea el Dios todopoderoso, grandioso, maravilloso que usted y yo servimos. Ese Dios que con el poder de su palabra creó todo esto y con el poder de su palabra destruirá todo eso. Y decimos, ¿y por qué Dios ha de destruir toda la creación como la conocemos ahora? ¿Por qué razón? Bueno, porque el pecado contamina todo. El pecado todo lo daña, todo lo contamina, empezando con nuestras propias vidas. Pero la creación está también contaminada. El universo entero se contaminó con el pecado y Dios va a crear una nueva creación, es decir, nuevos cielos y tierra nueva, puros, perfectos, limpios, donde el pecado jamás entrará allí. Allí nunca jamás volverá a haber pecado ni cosa semejante. Y resulta interesante cuando llegamos a esta parte, cuando se está acercando ya el cumplimiento de los tiempos, cómo el Espíritu Santo
el lenguaje que usa el Espíritu Santo es un lenguaje resuelto, rápido, directo, sin rodeos. Note que en el libro de Génesis el Espíritu Santo emplea, hermanos y hermanas, 2 capítulos para registrar el proceso de la creación. 2 capítulos completos el Espíritu Santo emplea en Génesis. Sin embargo, al llegar aquí, el Espíritu Santo solamente usa un puñado de palabras para comunicar o describir la erradicación de la creación. La erradicación de la creación. Eso habla de la rapidez fulminante con la que Dios actuará en ese día, en ese juicio final y total de la destrucción final. El libro de Apocalipsis y el libro de Génesis tienen algo muy en común e interesante, porque el uno principia y el otro cierra la palabra de Dios, y son como 2 grandes pilares en cuanto a la creación de Dios. Porque muchas de las cosas que tuvieron su comienzo en Génesis tendrán su fin en Apocalipsis. Cosas tales como Satanás. Satanás lo vemos por primera vez en Génesis, y qué bueno. Por eso Satanás no quiere que usted estudie el libro de Apocalipsis. Por eso la mayoría de las iglesias, hay muchas iglesias que jamás tocan el libro de Apocalipsis. El propio enemigo se la ha ingeniado para desanimar a los cristianos a estudiar este libro. A otros le han metido miedo. Yo recuerdo, estando en el instituto, que se enseñaba que cuando uno iba a estudiar el libro de Apocalipsis, debía meterse en ayuno y oración, porque entonces el diablo lo atacaba más y venían ataques fuertes de parte de Satanás y a desanimar a uno para que no estudiara el libro de Apocalipsis. Puede que sea verdad, puede que no, pero no por eso nosotros ¿cómo nos vamos a dejar intimidar por el diablo si el Señor que mora en nosotros es más poderoso que él? Entonces, el diablo sabemos que lo vemos por primera vez o sale al escenario por primera vez en el libro de Génesis, pero estudiamos ya pasamos por el capítulo 19, donde en el verso 10, en el verso 10, aquí mismo en este capítulo 20 y verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, de manera que comenzó en Génesis, pero termina en Apocalipsis. ¿Se da cuenta? No solamente el diablo, el pecado aparece por primera vez en Génesis y es eliminado para siempre en Apocalipsis. La creación comienza en Génesis y es destruida por Dios, erradicada por Dios. Esta vieja creación, esta creación contaminada de pecado, usted dice, todo el universo, sí, bueno, los demonios que no andan operando en la zona celeste fueron echados del tercer cielo. Ellos no pueden entrar al tercer cielo donde mora Dios eternamente, pero sí pueden andar en todo eso por ahí. Todo eso está contaminado, entonces la creación comienza en Génesis, termina en Apocalipsis. El cielo y la tierra, como lo conocemos hoy, comenzó en Génesis con la creación. En el principio, nos dice el primer texto, en el principio creó Dios el cielo y la tierra y todo lo que existe, comenzó allá y terminará aquí. Es decir, y la completa redención del pueblo de Dios también concluye en Apocalipsis. Así que el Dios creador, el Dios que por su palabra creó lo visible y lo invisible, hermano, el Dios que dio existencia a todo lo que existe, es el mismo Dios que en su justa ira y en su tiempo perfecto removerá de existencia todo lo que usted y yo conocemos hasta ahora. O el hombre conoce hasta ahora, porque hay cosas que nosotros no conocemos y hay otros hombres que con mayor privilegio de preparación, educación que nosotros conocen mucho más. Pero todo lo que existe será removido. La humanidad pecadora no existirá ya más. Cuando lleguemos a cuando llegue el cumplimiento de este capítulo, la humanidad pecadora, como usted y yo la conocemos, dejará de existir. No va a haber más. Ahí se acabó todo. El diablo y todos los demonios han sido echados ya al lago de fuego. Lo vemos, lo acabamos de leer. Y dice que los pecadores del milenio, porque habrá pecadores en el milenio y también pasamos por ahí estudiando ya, fueron incinerados con los ejércitos de Gog y Magog y sus almas desprendiéndose de sus cuerpos fueron de cabeza al infierno y de allí serán llevados al juicio con el resto de todos los pecadores de la humanidad. Al juicio del gran trono blanco serán llevados los que murieron en sus pecados antes del diluvio, durante el diluvio
y después del diluvio hasta el último día del milenio. Todos esos pecadores, todos los que murieron fuera de la fe en Cristo, serán llevados un día ante el gran trono blanco, de manera que esta creación contaminada y maldecida por el pecado no hace falta más cuando llegue esto. Su tiempo ha dejado de ser. Dios sabe cómo hace las cosas, hermano. Dios la destruirá porque el universo ha sido contaminado de pecado. Algunos dicen que Dios va a usar fuego para contaminar, para purificar su creación, que Dios va a usar fuego para purificar la creación, el universo, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios no habla de ese fuego purificador. Claro, hay en la tipología bíblica, hablamos de la capacidad o de la cualidad del fuego para purificar tantas cosas, inclusive el oro y la plata, y lo asociamos con el poder santificador del Espíritu Santo para santificarnos a nosotros, el fuego del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero no es de ese fuego. Dios no está hablando de un fuego para purificar esto y volverlo a restaurar. No, de ninguna manera. La palabra de Dios habla de una erradicación del universo como tal y una purificación, es decir, completa, erradicar todo y hacerlo todo nuevo, porque Él todo lo puede hacer perfectamente nuevo. Dios, obviamente sabemos que Dios va a restaurar, se habla de la restauración de la tierra, pero eso es después de la gran tribulación, porque la gran tribulación va a dañar todo. Va a haber pestilencias, plagas, terremotos, todo tipo de cosas raras. Y Dios va a restaurar la tierra para el milenio. Pero al final del milenio viene la destrucción total de todo lo que conocemos. Y ese gran trono blanco estará en medio de ese gran vacío, que no sabemos cómo explicarlo, pero estará en medio de ese gran vacío en algún lugar mientras la creación como tal desaparece y Dios crea cielos nuevos y tierras nuevas. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque ¿qué dice? Véalo en su palabra. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y sabemos que los océanos cubren 3/4 partes del globo terráqueo, ¿sí? Está diciendo que todo eso va a desaparecer y quién sabe, algunos teólogos especulan o no sé, han recibido esa iluminación más precisa de que la nueva creación ni siquiera va a haber agua como tal, porque no la vamos a necesitar, estaremos en cuerpos glorificados, no necesitamos de ninguna de estas cosas. Y aún el agua que se dice que sale, que fluye del trono de Dios en el último verso, no sabemos qué tipo de agua será. No sabemos qué tipo de agua, agua espiritual, agua divina, agua santísima, no necesariamente H2O, no hidrógeno y oxígeno. Puede ser otra cosa, porque todas estas cosas ya pasaron. Y esa palabra pasaron parece indicar como que si el apóstol Juan en visión o bajo inspiración divina estaba viendo la desaparición de la creación. Eso también sabemos que va a ser una violenta y repentina destrucción de todo lo que existe del universo. Note, vaya por favor a Pedro, segunda de Pedro 3, del 10 al 12. Es muy importante que usted mismo la lea conmigo también. Ahí están registradas, hermanos y hermanas, las palabras proféticas del apóstol Pedro. Y ahí dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, repite por segunda vez el mismo concepto, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y en el verso 13, que no lo cité aquí, pero en el verso 13 habla de cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, dice, confirmando la palabra de Dios, hermano, que la creación de cielos nuevos y tierra nueva viene precisamente porque ésta será destruida. Ahora, quizás la ilustración no sea la mejor, pero cuando usted
por la gracia de Dios logra cambiar su carro, usted se queda con el carro viejo ahí atravesado en su casa. Si Dios le da la oportunidad de comprar un carro nuevo, pues el viejo usted le da camino. O se lo regala a alguien o lo vende o qué, pero no va a tener el carro ahí debajo de un palo. Viene los viejos, igual que en la ropa, si usted saca ropa vieja del closet, pues es para meter una nueva. Entonces Dios va a crear todo nuevo. Ahora bien, recuerde que la expresión el día del Señor tiene cierta parte de cumplimiento al final de la gran tribulación. Pero el cumplimiento completo del día del Señor será al final del milenio, porque recuerde que ahí está una cuenta pendiente con el diablo y con todos los que han querido servir siempre al diablo. Y alguien puede argumentar y decir, bueno, pero ¿cómo va a ser que parte del día del Señor va a tener cumplimiento al final de la gran tribulación y 1000 años después, al final del milenio, terminará o será el cumplimiento completo del día del Señor? Bueno, recuerde que el propio apóstol Pedro resuelve esta problemática para nosotros cuando él dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que para el Señor eso es nada. El cumplimiento de su día o el cumplimiento completo de su día vendrá al final cuando él resuelva o llegue el cumplimiento del tiempo y destruya completamente, erradique la creación. Y dice lo que acabamos de leer arriba, que vendrá como ladrón en la noche, quiere decir sin previo aviso, arrasando con todo, porque dice con gran estruendo. Dice que los cielos pasarán con grande estruendo. Y sabe que aunque el 78% de la atmósfera terrestre está compuesta de nitrógeno y el nitrógeno no es inflamable, no prende, pero en ese día prenderá todo en fuego porque Dios es fuego consumidor y nada se le resiste. ¿Ustedes se acuerdan cuando el profeta Elías preparó, él retó a los profetas, a los falsos profetas de Baal y preparó aquel, ¿cómo se llama? Aquel sacrificio y después que estaba la leña y todo ello, no, ahora métanle agua, pero mucha agua. Y aunque aquello es un acto en miniatura comparado con esto, cuando descendió el fuego del Señor, dice que lamió el agua, evaporó todo aquello y quemó e incineró todo. Es decir, que cuando Dios diga que ahí voy, se acabó todo. Recuerde, pues que, y muy importante, el apóstol Pedro también bajo inspiración divina aquí emplea términos científicos. Y yo ni tengo un pelo, porque pocos me quedan de científico ni nada que lo parezca. Ni estoy pretendiendo saber nada, pero sí creo que es importante que lo veamos desde este punto de vista porque la ciencia siempre se levanta petulante y retadora contra la palabra de Dios. Y cree el hombre que estas cosas las descubrió él, no solamente las descubrió él por su propia inteligencia, por su propia capacidad. El hombre cree además inclusive que hasta cierto punto él la inventó, pero esto lo creó Dios. Lo creó Dios con el poder de su palabra. Y a Dios le ha placido que el hombre sea capaz de conocer estas cosas e inclusive de usarlas para bien. La energía nuclear y todas estas cosas, si no son usadas con el propósito de destruir y matar gente masivamente, resuelve muchos problemas. Hasta en la medicina se está usando. Pero aquí el apóstol emplea términos científicos, dice los elementos, y esto es un término tanto de física como de química, los elementos, es decir, los componentes básicos o las partículas más pequeñitas que usted y yo no podemos ver a simple vista, que son los átomos y estos compuestos de electrones, protones y neutrones. Dice que ardiendo serán desechos. Esa palabra es traducida a una palabra griega que literalmente quiere decir disolver, desintegrar, acabar con todo. Además dice que la tierra y las obras que están en ellas serán quemadas. Esto quiere decir que serán totalmente consumidas. Y les recuerdo una vez más, hermano, aunque estamos en esta tierra y mientras estamos aquí, tenemos que ser responsables, tenemos que proveer para los que dependen de nosotros, tenemos que trabajar, tenemos que ser sabios administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos
pero siempre, siempre convencidos de que esto es temporal y pasajero, hermano, y que usted y yo somos peregrinos. Todo esto, por maravilloso que parezca, un día dejará de ser. Y Dios tiene cosas muchísimas mejores para nosotros allá en el reino de los cielos. Que no dice, Primera de Corintios 2, 9 dice, tal como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre alguno, ni aun de los más fecundos, ni aun de aquellos que tienen una imaginación tan amplia, no han sido capaces de imaginar las cosas que Dios tiene reservadas, dice, para aquellos, o preparadas para aquellos que le aman. Y usted dice, ¿cómo yo sé que yo amo al Señor? ¿Cómo yo sé que yo voy a disfrutar de esas cosas? ¿Cómo sabemos que nosotros amamos al Señor? Eso no es un secreto. Jesús lo dice en Juan capítulo 14, dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y si hay algún problemita con los mandamientos del Señor, ese es el enfoque de su oración. Señor, que yo viva tu palabra con excelencia. Que yo viva tu palabra con excelencia. Que la viva como debe ser. Para un día poder ir allá. Pero entonces, bueno, aquí él dice que la tierra y las obras que están en ella serán quemadas. Eso quiere decir que serán totalmente consumidas. Que todo aquello para lo que usted realmente se esfuerza no sea un día completamente consumido. Porque dice que un día nos pararemos ante el trono del Señor, ante el trono de Cristo, no para ser juzgados, pero sí para ser recompensados. Los salvos no vamos ante el trono, ante el juicio del gran trono blanco. Los salvos sí tendremos que comparecer ante el trono de Cristo. Y allí vamos a ver qué cosa se quema, como dice, como madera, heno, hojarasca. Ahí se quemarán muchas cosas. Lo único que no sufrirá pérdida es lo que represente en nuestro servicio al Señor el oro y la plata y las piedras preciosas. Es decir, lo que usted hace de corazón y lo hace con la motivación y el propósito de que Cristo sea glorificado, hermano. Aún eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo, pedirle, mira hermano, se pide tanta cosa, pero cuando usted ore, dígale al Señor, escudriña mi corazón. Y hazme ver, como decía David en el Salmo 50, hazme ver si los propósitos y las motivaciones de mi corazón están realmente enfocados en que Jesús sea glorificado. La pasión de su vida y mi vida tiene que ser la glorificación de Cristo. La glorificación de Cristo. Nada más. Nada más. Que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. De lo contrario, perdimos el tiempo. Todo lo que hagamos será consumido en ese fuego y no valdrá nada delante de Él. Y si nos salvamos por el pellejo de los dientes, si acaso. Y nadie se puede salvar por el pellejo de los dientes, por empezando que ni tiene. Y la salvación es sola por medio de la fe exclusiva en el Señor Jesucristo. Entonces, consideremos estas cosas. Dice que todo será consumido. Y yo he rogado para que tenga tiempo suficiente para llegar al final de este verso 11 hoy. Usted me va a tener que ser un poquito paciente. Y yo estoy consciente que los mensajes después de 40 minutos ya no los recibe la gente bien. Una película de 2 horas sí se la disfrutan bien, pero un mensaje de más de 40 minutos no. Pero entonces, ahora bien, hablando de estas cosas, de que los elementos serán completamente desaparecerán porque serán consumidos por el fuego. Es decir, es por la palabra de Dios. Con la misma palabra que Él creó, esa misma palabra Él descreará. Si se puede decir esa palabra. Y los científicos incrédulos, porque hay científicos creyentes que creen el testimonio bíblico de la creación, pero hay científicos que no la creen. Más bien se mofan de ella y retan y argumentan y todas estas cosas. Pero los científicos incrédulos dicen que la materia no puede ser creada ni destruida.
Y en esa sola declaración están diciendo, no hay nada creado. Dios no creó nada, esto fue una gran explosión nuclear allá en el cosmos, la gran explosión cósmica, y de ahí viene todo esto. Otros se van por la vía de Darwin, que fue una ameba, no sé cuántos millones de años por allá, que en el paso de los millones de años decidió irse pues ramificando en diferentes cosas y terminamos siendo hombres, algunos de ellos, o los humanos y otros los elefantes y otros los monos, qué sé yo cuánto. Pero los científicos incrédulos dicen que la materia no puede ser creada ni destruida, que solo puede ser alterada. Entonces, en el 1903, la comunidad científica internacional, publicó un decreto o un planteamiento científico donde dice, todo lo que existe tiene que ser expresado en 5 términos. Era un ataque también a la Biblia, porque estábamos saliendo del siglo de la gran apostasía, que fue el siglo XIX. Ahí Darwin publicó sus teorías en un reto, pues, muy, ¿cómo se dice la palabra? Desafiante a las cosas de la palabra de Dios. Y Carlos Marx publicó el Manifiesto Comunista en 1948. Es decir, que por un lado ambos se manifestaron completamente ateos. Y en el 1903 ellos dijeron, todo lo que existe tiene que ser expresado en 5 términos: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Pero usted debe saber que la Escritura dice que Dios prende a los sabios en su sabiduría, ¿sí? Y bastó con solo el primer verso de la Biblia para demostrarle a esta gente que antes que ellos, eternamente antes que ellos, está el gran yo soy. Está Dios. Porque en ese primer verso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí están los 5 términos. En el principio tiene usted, ¿qué cosa? Tiempo. Creó es la acción. Dios es la fuerza creadora. Y los cielos son el espacio y la tierra es la materia. En solo el primer verso Dios resolvió este problema y le cayó la boca a esta gente. No importa porque ellos siguen igual, pero bueno. De manera que así como la materia fue creada de la nada por la palabra de Dios, por la palabra de Dios será reducida a nada. No importa lo que el hombre argumente. Cuando llegue ese día va a ser el día más frustrante de los ambientalistas, desde lo que llaman a la tierra la madre naturaleza, la madre tierra y todas esas cosas. Ese día me imagino que se van a, desmayar ante el gran trono blanco y ante todo lo que está pasando, porque Dios es el dueño de todo eso. Dios tiene legítimo derecho de destruir todo, hermano, en virtud de que Él es el creador de todas las cosas. En virtud de que Él es el redentor, no solamente de nosotros los humanos, también de la creación. Y en tercer lugar, Él es el conquistador, el rey y señor que viene de nuevo a reconquistar lo que por causa del pecado del hombre se perdió. Entonces, Él tiene todo el derecho de reconquistar y de hacer todo como Él quiera. Y esa frase en el verso 20, capítulo 20, verso 11, y no se encontró lugar para ellos, es una frase que expresa claramente de que Dios va a erradicar todo lo que existe. Y creo necesario empujar un poquito más allá a través del lente científico, como dicen, porque como dije, la ciencia, aunque se levanta contraria a la palabra de Dios, no le queda más remedio que comprobar la palabra de Dios también. Cito una vez más las palabras textuales del apóstol Pedro, donde dice en 2 de Pedro 3:10, dice, y los elementos ardiendo serán deshechos. Recuerde que esto estará ocurriendo, esta erradicación de la creación y la nueva creación estará ocurriendo al final del reino milenial, en el último día. Y eso marca el final de los tiempos, eso marca el final de la historia de la humanidad como conocemos. Allí estaremos a un paso de la eternidad porque según, cito nuevamente, Apocalipsis 21, verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. A partir de ese momento, hermano, todos los que hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, ya hemos recibido cuerpos glorificados.
no nos hace ningún daño, ni estar en esta, ni estar en la otra, porque tenemos cuerpos glorificados, preparados por Dios o hechos por Dios, especialmente para la eternidad. Entonces ya nosotros no nos preocupa nada de eso. Y por tanto, cuando Dios cierra el cumplimiento de los tiempos, el universo tiene que dejar de existir. ¿Por qué tiene que dejar de existir? Porque el tiempo y la creación comenzaron juntos. Lo acabamos de ver en Génesis 1:1. Dice, en el principio. El tiempo comienza cuando Dios comienza a crear. Dios siempre ha existido en la eternidad. Dios no está sujeto al tiempo. Cuando yo hablo de tiempo, hablo de segundo, hora, día, años, milenios. Dios nunca ha estado sujeto al tiempo. El ser humano sí. Usted y yo estamos pendientes del reloj. Yo estoy pendiente del reloj porque creo que ya lo tengo mucho. Ni sé a qué hora comencé, porque comenzamos con la palabra un poco después de lo acostumbrado, ¿cierto? Y yo confío en Dios que usted hoy me conceda un poquito de paciencia para terminar. Ir al verso 12 la próxima semana, si Cristo no viene por nosotros antes. Entonces, tiempo y creación comenzaron juntos porque científicamente no puede haber creación sin tiempo. Y la frase en segunda de Pedro, los elementos, significan las unidades esas, las unidades más básicas, los componentes más pequeños de la materia, que son pues el átomo, el protón, el neutrón, todas estas cosas. Y esos elementos que componen la materia están en constante movimiento. Eso no es nada, es decir, eso no es nada nuevo para nosotros. Sabemos que la madera que compone este púlpito está en constante movimiento. La silla en la que usted está sentada, los metales, la pared, cualquier cosa. Esta cosita, las partículas que la componen, si usted la pone debajo de un microscopio electrónico, usted va a ver esas cositas en un movimiento tremendo. Eso está como hirviendo, como el agua cuando está hirviendo, usted ve la burbujita está hirviendo. Eso está esas partículas están en movimiento controlado. La madera del púlpito, la silla, todo. ¿Quién controla todo eso? ¿Quién creó el universo? ¿Quién controla este universo en movimiento? Todo el sistema planetario, en esta galaxia, en el sistema solar nuestro. ¿Quién controla que el uno no choque con el otro y venga un cataclismo universal? ¿Quién controla todo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Colosenses, amados. Colosenses 1. Verso 15 al 20. Dice, Él, es decir, Pablo, bajo inspiración divina, está hablando de Cristo, del Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Usted dirá, pero bueno, le faltó visión porque la Biblia no habla del universo, la Biblia no habla de los otros planetas. La Biblia está hablando a gente que solamente conocía eso. Esta gente, la Biblia habla en el lenguaje de la gente, en el lenguaje que ellos conocían en ese momento. Por eso usted ve que en otros pasajes bíblicos Dios habla con el pueblo en términos agrícolas, en términos ganaderos, porque era lo que el pueblo conocía. Él no le va a hablar a ellos en un lenguaje de físicos y de químicos del siglo XIX, XX o XXI, pero les está hablando de la creación que ellos conocían hasta entonces. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesús, de Él y para Jesús el Señor. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amado hermano, y la frase clave aquí es, y todas las cosas en él subsisten. Eso quiere decir que cuando el Señor Jesucristo, porque Él, ya vimos
en este verso 11 que Él es quien va a estar sentado en el gran trono blanco, juzgando a los condenados. Cuando el Señor Jesucristo diga, agárrense de la brocha que voy a quitar la escalera, esa silla donde usted está sentado desaparece, hermano. Este púlpito desaparece, las paredes desaparecen, los árboles, la tierra, los cruceros, la NASA, la Casa Blanca y el que está dentro también. Desaparece todo el mundo. Cuando Él diga se acabó, hermano, se acabó. Todo desaparece. Entonces la ciencia dice que movimiento requiere tiempo. Porque si algo se mueve del punto A al punto B, aunque sea lo más diminuto movimiento, una cosita lo más diminuta que ni siquiera con el ojo humano se pueda percibir, requiere tiempo. De manera que no puede haber materia sin tiempo, no puede haber tiempo sin materia, no puede haber tiempo sin movimiento y no puede haber movimiento sin materia. Yo voy un poco rápido, pero los elementos, es decir, si no hay esos elementos, no hay materia, no hay creación. Por tanto, cuando llegue el término o el cumplimiento de los tiempos de Dios, todo lo que conocemos como tal hasta ahora dejará de ser porque ya no hace falta. Cuando usted, pues, vuelvo a decir, usted está limpiando la cocina, o nosotros los hombres también limpiamos la cocina con un trapo, con papel toalla y ya eso ya está lleno de grasa, de todo, y usted no va a pasar el trabajo de lavarlo porque ya no sirve. ¿Qué hace con él? Lo bota. Y cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Dios erradicará esta creación porque ya no hace falta. Y no será por sí misma, como algunos dicen, que va a venir una gran explosión, o el loco ese depravado de Corea del Norte con sus misiles, o el sátrapa de Putin. No es por ningún hombre. No es por mano de hombre, ni por decreto de hombre. Todo será destruido por la mano del que la creó. Él es el único que tiene derecho absoluto. Él la creó y solo Él la destruye. Nadie más. Solo Él. Viene por mano de Él. Entonces, cuando llegue el cumplimiento, el término, el cumplimiento del tiempo, también terminará la materia. Esta creación dejará de existir porque no hace falta. No hace falta para nada. Entonces, todas esas frases registradas en la palabra de Dios que dicen, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, quiere decir que el universo dejará de ser. Ya no hace falta. Dios lo eliminará completamente. El tiempo comenzó, hermano, al instante que Dios comenzó a crear. El tiempo es para usted y para mí. Cuando usted y yo ya no vivamos más en esta tierra, no haga falta más la salvación de Dios estar aquí, pues no hace falta más. Y Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva, precisamente porque esta no hace falta. Repito lo mismo, viviremos eternamente con Él en su reino, eternamente, no sujetos más al tiempo. El tiempo fue establecido, repito, para usted y para mí, para la humanidad, para esta tierra, para esta creación. Pero cuando los planes de Dios con todo esto se cumplan, no hace falta más tiempo, porque Dios vive en el eterno presente. Dios vive en la eternidad, jamás limitado al tiempo. Eso ha de ser algo maravilloso. Usted y yo no lo entendemos ahora. Es que no podemos entenderlo, pero un día conoceremos tal como somos conocidos. Qué bueno que hay esa esperanza bienaventurada para nosotros. Y yo quiero decirle algo más, amados hermanos y hermanas. Dios no creó todo esto para que fuera eterno, porque solo Dios es eterno y su reino. El tercer cielo, allá donde Pablo fue transportado, allá donde llevaron a Juan también en visiones, ese siempre permanece porque es la morada de Dios. Ese está en una, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero es en una dimensión completamente diferente a esta. Entonces, note, y ya voy terminando, antes de 7 minutos tengo que terminar. Note las palabras de Dios registradas en el profeta Isaías, por ejemplo. Aquí tenemos una prueba de que Dios no hizo esto para que fuera eterno, de que Dios lo va a destruir todo. Isaías 51:6 dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores. Tengo que obligatoriamente hacer una pequeña pausa aquí. Sus moradores,
La Biblia hace una distinción, pero muy, muy clara entre moradores y peregrinos. Usted y yo jamás somos incluidos en los moradores de la tierra. Usted y yo somos peregrinos. Moradores, pudiera hablar un buen rato de eso, pero en una cáscara de nuez, morador de la tierra es aquel individuo que no tiene visión eterna, que no le interesan las cosas del reino de los cielos, que mucho menos le interesa lo que Cristo hizo para él o para ella, que se ha enfocado como el avestruz con la cabeza metida en las cosas temporales de este mundo y no atiende a mirar hacia arriba. Ese es el morador de la tierra, el que edifica pequeños imperios y cree que va a ser para siempre aquí, pero dice que van a ser consumidos un día y se acabará. Pero note la próxima la frase, porque dice, de la misma manera perecerán sus moradores, pero dice, ¿qué dice? Pero mi salvación será para siempre. ¿Quién es la salvación de Jehová, hermanos? Usted y yo. Nosotros somos la salvación de Dios. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre preciosa. Nosotros le pertenecemos a Él por precio de la sangre preciosa de Cristo. Usted y yo somos la salvación del Señor. Dice, mi justicia no perecerá. Es decir, no nos tenemos que preocupar. Isaías 65:17 dice, porque he aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, porque pasó. Y cuando usted esté allá y vea todo lo que Dios tiene para usted, ya usted no se acordará. Esto es como basura comparado con lo que Dios tiene en su reino. Y ahora Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, estamos hablando de una y otra vez este concepto o este principio que se repite, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo que al hombre le ha costado milenios edificar, a Dios le va a tomar un soplo para deshacerlo. Por eso, si usted ha resucitado con Cristo, hermano y hermana, y esto es, usted lo puede ver literalmente en Colosenses 3, del verso 1 al 3. Si usted ha resucitado con Cristo, busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Ponga la mira, es decir, poner la mira no solamente mirar al cielo, sino poner toda su esperanza, poner todo su anhelo, poner toda su pasión, poner toda su confianza en las cosas de arriba, en las cosas del reino de los cielos. Porque ya usted murió al pecado, usted murió a la mente terrenal o la mentalidad terrenal de aquí abajo, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Vamos a sentar en pie para una oración, y yo quiero hablar una vez más con nuestros amigos y amigas que quizás por la gracia de Dios nos están compartiendo la palabra con nosotros. Yo quiero reiterar, es decir, repetir una vez más, que su vida no tiene que terminar tan trágicamente como ante el trono blanco, el juicio del gran trono blanco. Jesús vino para que usted no tenga que ir a ese juicio y ser juzgado y eternamente condenado a tormentos que no podemos ni imaginar lo horroroso que ha de ser. Y yo le animo a que usted renuncie a su pecado y acepte hoy a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Algunos predicadores he escuchado decirle a la gente, no tienes nada que perder, solo acepta a Cristo. Y yo le voy a decir a usted la verdad, usted tiene mucho que perder cuando acepta a Cristo. Y lo primero que usted va a tener que perder y renunciar es a su pecado o a sus pecados. Y a veces los pecados nos gustan tanto y nos queremos aferrar de él. Y otros argumentan y dicen, es que si yo me hago cristiano, Cristo me va a quitar muchas cosas. Y yo te digo la verdad, Cristo te va a quitar un montón de cosas. A mí me ha quitado tantas cosas. Tantas cosas. Y yo le agradezco todo lo que me ha quitado Cristo, porque una sola cosita de la que Él me ha quitado, si todavía estuviera en mí y yo muero, voy de cabeza al infierno. Entonces el Señor Jesucristo le va a quitar a usted las cosas que le hacen daño, amigo y amiga. Solo le va a quitar aquello que lo lleva a condenación en el infierno. Es como que si alguien con un gran tumor canceroso va al médico y el médico le dice, óyeme, yo tengo que sacarte ese tumor para que puedas vivir. Y la persona le dice, oh, no, yo no quiero que me quite ese tumor. Es lo mismo.
deje que Cristo le ayude a echar de usted el pecado y usted nunca se va a arrepentir. Y si usted está dispuesto a renunciar a su pecado, diga esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora y reconozco que hasta ahora me he aferrado a este o aquel o a muchos pecados, pero hoy entiendo que el pecado es precisamente lo que lleva al hombre al infierno o a la mujer. Y que tú viniste para que yo no tenga que ir a ese lugar horrible. Tú viniste para salvarme de mis pecados. Señor Jesús, sálvame de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo hoy te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva y quiero servirte. Que tu Espíritu Santo me guíe en cómo vivir para ti. Y si usted está en esta zona, usted no, pues obviamente no va a ninguna iglesia todavía, aquí estamos con las puertas abiertas, gozosos de recibirle para juntos servir al Señor. Hay un número en la pantalla que usted puede llamarnos y confirmar si usted ha hecho esta oración. Y también nos daría mucho gusto ayudarle a continuar viviendo para Cristo en el conocimiento de la verdad. Y a ustedes, amados y amadas hermanas, aquí en el santuario, pues enfoquémonos en las cosas de arriba. Yo sé que tenemos, los que están más jóvenes tienen muchos planes y muchas cosas lindas por delante. ¿Y por qué no? Hay que seguir haciendo lo que Dios pone al alcance de la mano, siempre y cuando no vaya en contra de sus preceptos, de sus mandamientos, pero siempre con la mira puesta en que esto es temporal y que en cualquier momento Dios puede pedirnos cuentas de nuestra alma. Aquí lo único que hay que estar para morirse es vivo. No hay que estar viejo para morirse, es estar vivo. Cualquiera se muere, yo no sé si yo llego a mañana. Por eso usted y yo tenemos que vivir como si este instante es lo último que nos queda en este mundo. Entonces vivamos con la mira puesta en las cosas del Señor Jesús, porque todo esto es temporal, amados. Todo esto es basura comparado con lo que Dios tiene para usted y para mí.